pruebas no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Somos el instituto, caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Hacemos que los datos hablen más que palabras. Laboratorios llenos de acción. Muy bien, entonces muy buenas tardes con los presentes. Bueno, entiendo que ya estamos terminando estas jornadas y bueno, de repente están un poco cansados, agotados de todas las charlas que se han venido dando. Bueno, espero que esta última les agrade y bueno, podamos llevarnos unas lecciones interesantes sobre cómo desarrollar visualización de datos. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer por la invitación a participar en esta primera conferencia anual de Ciencia, Datos e Innovaciones en Inteligencia Artificial por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas. Y bueno, en esta oportunidad voy a dar una charla sobre buenas prácticas de visualización de datos, como les indicaba, ¿no? Antes quisiera comenzar con una breve historia que nos ubique dentro del contexto de lo que es visualización de datos. Y nos vamos a ubicar en el año de 1854, específicamente en Inglaterra, en la ciudad de Londres. ¿Qué pasó en Londres en 1854? Pues en 1854, en septiembre específicamente, se registraron alrededor de 500 muertos en menos de 10 días debido a una epidemia de cólera, en un barrio conocido como el barrio de Soho. Si bien ya se había dado antes la pandemia, o perdón, estas epidemias de cólera, creo que era la tercera que se daba, todavía no se conocía con certeza cuál era el origen ni el modo de transmisión de esta enfermedad. Habían dos corrientes. Unas mencionaban de que el cólera se adquiría por contacto con los enfermos o contacto con sus pertenencias o su ropa. Y una segunda corriente mencionaba o indicaba de que la enfermedad se transmitía por el aire a través de los vapores tóxicos emitidos por materia en descomposición, a los que se les conocía como, o se les llamaba como miasmas. Sin embargo, había un médico inglés llamado John Snow, quien no creía en estas dos teorías. Él tenía una hipótesis. La hipótesis era de que la enfermedad se debía al consumo de agua contaminada extraída del río Támesis, el río que, digamos, cruzaba la ciudad de Londres, y que era distribuida a la población por medio de bombas o surtidores de agua distribuidos en las diferentes calles de la ciudad. Él incluso ya había hecho su hipótesis 5 años antes de esta epidemia, pero no tuvo la aceptación debida y, bueno, tuvo muchas críticas de sus colegas médicos. Sin embargo, la epidemia de septiembre de 1854, él vio una oportunidad para demostrar su teoría. ¿Y qué es lo que hizo? Pues él empezó en un mapa a distribuir las diferentes bombas de agua, en un mapa de Londres. Y adicionalmente empezó, con la ayuda del reverendo de la zona, empezó a registrar la cantidad de muertes que había por el cólera. ¿Perdón? Disculpen, creo que por ahí hay alguna interferencia. ¿Me escuchan? Sí, continuemos. Ok, perfecto. Entonces, les contaba de que John Snow entonces había en un mapa ubicado las diferentes bombas de agua que había en Londres,
y empezó también a registrar en ese mismo mapa las muertes que se daban por esta enfermedad, por el cólera. De esa manera, él, a través de esta visualización, identificó que la mayor concentración de muertes por el cólera se daban en una calle que se llamaba Broad Street. En esta calle había una bomba de agua y él determinó a través de este mapa de que probablemente ahí era donde se concentraba, digamos, o era donde, digamos, el origen de la enfermedad del cólera en la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Esto lo presentó a las autoridades locales y las autoridades locales decidieron cerrar esta bomba, ¿no? Quitándole digamos, el caño de agua. Entonces, a partir de esto, empezó a encontrarse una disminución de las muertes de cólera. Posteriores estudios determinaron de que justo por esta bomba de agua, o la fuente de agua de esta bomba, pasaba una alcantarilla y había filtraciones hacia esta fuente de agua. Entonces, miren lo interesante de esta historia, ¿no? De cómo a través de una visualización de datos se logró identificar dónde estaba el origen de la epidemia en Londres en 1854. Gracias a esto, incluso John Snow es considerado el padre de la epidemiología moderna. Entonces, una visualización de alguna manera cuenta lo que hay detrás de los datos, les da cierta forma y de alguna manera también hace visible lo invisible. Podemos encontrar muchas definiciones de visualización de datos. En este caso les voy a presentar de un estadístico estadounidense que ha hecho varias publicaciones, Nathan Yao. Nathan Yao define la visualización de datos como una herramienta esencial para explorar, analizar y comunicar información de manera efectiva, utilizando elementos visuales para revelar historias que de otra manera podrían perderse en la maraña de datos. Esto está asociado también a un concepto muy importante que es el tema de la carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? La carga cognitiva es el esfuerzo mental que una persona necesita para procesar y aprender nueva información. Por ejemplo, nosotros aquí en el gráfico o en la tabla que estamos mostrando, podemos ver un gráfico bastante colorido, podemos ver que hay una columna de meses, hay unos encabezados que no tenemos claro a qué se refiere. Entonces hay un esfuerzo mental que nosotros hacemos para intentar entender esta visualización. ¿Ok? Pero si nosotros lo presentamos de esta otra forma, donde ya podemos apreciar un título en la parte superior que me dice que son las unidades vendidas por categoría de productos, ya entiendo que esos encabezados se refieren a esas categorías de producto. Y a través de los tonos de color, sobre todo la saturación del color, puedo darme cuenta que donde hay una mayor concentración de celeste es donde podemos identificar que hay mayores unidades vendidas. Por ejemplo, en este caso estamos hablando de marzo a agosto en la categoría urbana. Entonces, miren lo interesante de este concepto, ¿no? Muchas veces nosotros, si no tenemos claro lo que queremos mostrar o lo queremos comunicar, probablemente vamos a considerar agregar muchos detalles, probablemente muchos adornos, pero que van a incrementar la carga cognitiva, van a incrementar el esfuerzo para poder entender dichas visualizaciones. Por ejemplo, en esta tabla, que podría decir que es mi consumo de café en los últimos 6 meses, ¿no? Es una tabla con su encabezado y los números ahí, pero, por ejemplo, si yo quisiera saber, en este caso, cuál es el mes que tiene, donde mayor consumo he tenido, o cuál es el mes con el que he tenido un menor consumo, o cómo
sé si en los últimos meses he incrementado o he disminuido mi consumo de café. Probablemente lo podamos identificar, pero nos va a costar un poco de tiempo. Pero si nosotros lo presentamos de manera gráfica, podemos ahora entender cuál es el mes donde he tenido mayor consumo, cuál es el mes que he tenido un menor consumo, o cómo ha ido disminuyendo mi consumo en los últimos meses. Entonces, un gráfico, como dice el dicho, vale más que 1000 palabras. Pero ¿por qué puedo ver claramente un gráfico? Bueno, es por nuestra percepción visual. Pero ojo, no es que lo vemos a través de los ojos y en realidad lo que hacemos lo hacemos con el cerebro. Gracias a los estudios de Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía, él nos decía, bueno, falleció hace muy poco, que el cerebro tiene dos sistemas de procesamiento. El sistema rápido, o también un sistema intuitivo o instintivo, que se encarga de procesar información de manera rápida y automática y muchas veces de forma inconsciente. Está asociado, por ejemplo, a la memoria a corto plazo o de toma de decisiones bastante rápidas. Por otro lado está el sistema lento, o también es el sistema de pensamiento racional, que es encargado del lenguaje, que es encargado de la memoria a largo plazo y evidentemente también de las decisiones que podemos tomar y que van a tener un impacto a largo plazo. Si bien nosotros tenemos estos dos sistemas, nosotros cuando desarrollemos una visualización de datos podemos aprovechar el sistema rápido, este sistema intuitivo, este sistema casi automático, este sistema casi de manera inconsciente, para poder enfocar en lo que nosotros queremos que vea nuestra audiencia. Por ejemplo, si yo les pregunto cuántos números 3 hay en esta secuencia, ¿no? Probablemente nos va a costar un poquito de tiempo, ¿no? Vamos a lograr saber ese número de veces que se repite el número 3, pero nos va a llevar un poco de tiempo. Va a haber una carga, un esfuerzo mental adicional. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, le agregamos una saturación mayor de color a los números 3 o de repente lo cambiamos de color? Entonces, como verán, va a ser más fácil poder identificar cuántas veces está el número 3 en esta secuencia. Va a haber un menor esfuerzo para poder hacer esa identificación. Y esto, con este ejemplo, lo que quiero mostrar es que nosotros, al momento de desarrollar nuestras visualizaciones, podemos aprovechar estos atributos para poder generar atención en nuestros usuarios. Por ejemplo, esto tiene que ver con lo que se conoce como los atributos preatentivos. ¿Y qué son los atributos preatentivos? Bueno, los atributos preatentivos son características de visualizaciones que se procesan en la memoria, en nuestra memoria sensorial y que prácticamente lo captamos sin que nosotros seamos conscientes. Estos atributos preatentivos pueden ser la orientación, la forma, la longitud de línea, el grosor de línea, el tamaño, la curvatura, las marcas, el cierre, el color, la intensidad, la posición espacial, el movimiento. Entonces, estos atributos son bastante útiles porque aprovechan estas propiedades de la percepción visual humana que nosotros tenemos desarrollado y donde prácticamente nosotros estamos programados para notar las diferencias, ¿no? Y esto significa de que si nosotros agregamos estos atributos preatentivos en nuestras visualizaciones de datos, vamos a lograr captar casi de manera inmediata la atención de nuestra audiencia.
Por ejemplo, regresando al consumo de café, si yo quisiera resaltar el mes que con mayor consumo de café, podríamos expresarlo o hacerlo de esta manera. O si quiero, por ejemplo, mostrar el mes donde menos consumo de café he tenido, podríamos hacerlo de esta forma. O si quiero, por ejemplo, mostrar los meses con menor consumo de café con respecto al promedio, lo puedo hacer de esta manera. O también, por ejemplo, si quiero destacar en qué periodos ha habido incremento de consumo de café y en qué periodos o en qué meses ha disminuido. Entonces, aquí estoy aprovechando estos atributos preatentivos para captar la atención de la audiencia. Entonces, ¿qué nos permite una visualización? Una visualización nos permite dar contexto a los datos, nos permite explorar y analizar los datos de una forma visual y rápida, permite ver las cosas que antes no eran evidentes, encontrando patrones y valores atípicos, transmitir información de una manera universal, simplificando la tarea de compartir ideas con otras personas. Otro aspecto importante es saber elegir una visualización efectiva. Y para esto me voy a referir a Cole Knaflic, autora de un libro bastante interesante que se llama Data Storytelling con Datos, donde ella menciona que existen básicamente 12 gráficos que nos ayudan a hacer una visualización efectiva, que son el texto simple, el diagrama de dispersión, el gráfico de columnas, gráfico de barras, las tablas, los gráficos de línea, los gráficos de columnas apiladas, el gráfico de barras apiladas, los mapas de calor, los gráficos de pendiente, los gráficos de cascada o los gráficos de área. Cualquiera de estos gráficos podemos nosotros utilizar para hacer una visualización efectiva de datos. Hoy en día existen una gran variedad de herramientas y es cierto que hoy en día estas herramientas ofrecen también una gran cantidad de gráficos que podemos nosotros utilizar. Pero si bien es cierto que están ahí, están disponibles, no necesariamente porque están ahí las debemos utilizar. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de seleccionar el tipo de gráfico que vamos a utilizar en nuestras visualizaciones. Por ejemplo, una buena recomendación es, en la medida de lo posible, evitar los gráficos circulares o los gráficos de anillo. Sobre todo porque este tipo de gráficos, cuando tienen muchas categorías que mostrar y de repente tienen las mismas proporciones, le cuesta al ojo humano y comparar e identificar cuál es mayor o cuál es menor. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de gráficos, repito, sobre todo cuando ya tengo demasiadas categorías que mostrar. O también, esto se popularizó bastante con Excel, ¿no? Los gráficos en 3D, que son gráficos que pueden ser llamativos de manera inicial, pero que no ayudan, que no son útiles y que en la medida de lo posible hay que evitarlos, ¿no? Incluso hasta podrían engañar a la vista, sobre todo, ¿no? Por ejemplo, los gráficos como los gráficos circulares en 3D. Otro aspecto importante a tener en cuenta son elegir los colores correctos. Los colores son una herramienta que de alguna manera tenemos que saber usarlo de forma cuidadosa, porque comunican emociones y porque de alguna manera también pueden ser distractores al momento de crear nuestras visualizaciones. Hay que buscar, en la medida de lo posible, combinar los colores de manera armoniosa, evidentemente ver en qué casos utilizarlo, y de repente, si no es necesario mostrar de repente demasiados colores, un color específico, podríamos utilizar una escala de grises que es, digamos, una buena opción. Además, hay que tener en cuenta que hoy en día existen, bueno, muchas
problemas o enfermedades relacionadas con la vista, ¿no? Por ejemplo, los daltónicos, que tienen dificultades para identificar el color rojo y el color verde. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar colores en nuestra visualización de datos. Y esto tiene que ver con el círculo cromático, ¿no? Nosotros todos sabemos que existen tres colores básicos, ¿no? El amarillo, el rojo y el azul. Y a partir de la combinación de estos colores básicos o primarios, obtenemos los colores secundarios, como son el verde, el naranja y el violeta. Al combinar los colores primarios con los secundarios, generamos los colores terciarios. Y estos colores terciarios van a dar lugar al círculo cromático, que como verán, es una rueda de color que nos brinda una representación gráfica de todos los colores. Y esto nos va a ayudar a entender, a visualizar los colores y cómo la ubicación de ellos nos dan cierta armonía. Si nosotros separamos este círculo cromático, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar por un lado los colores cálidos y por otro los colores fríos, ¿no? Los colores cálidos como el rojo, el amarillo, el naranja, de alguna manera generan intensidad, son energéticos, mientras que los colores fríos como el azul, el morado, el verde, de alguna manera pueden reflejar, digamos, cierta tranquilidad, relajación, incluso hasta cierta formalidad. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de elegir los colores porque de alguna manera tenemos que reconocer o tenemos que identificar qué es lo que deseamos o qué ánimos o qué emociones queremos despertar en nuestra audiencia. Otro concepto importante es el contexto del color, que tiene que ver con el comportamiento del color en relación con otros colores. Si yo, por ejemplo, a estos círculos les agrego un círculo de otro color, vamos a darnos cuenta que en algunos destaca más, en otros destaca menos, ¿no? ¿Por qué? Por este contexto del color. Y esto tiene que ver con lo que se conoce como la armonía del color, que tiene que ver con cómo es que nosotros podemos combinar los colores o cómo podemos elegir una adecuada combinación de colores utilizando el círculo cromático. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí los colores complementarios. En este caso podemos ver que es un color y su color opositor en el círculo cromático. Esto es interesante porque de alguna manera hay un contraste y nos puede ayudar a de repente resaltar o acentuar algunas partes de nuestra visualización de datos. Otro caso son los colores análogos, que son un color específico y sus colores adyacentes, tanto a la izquierda como a la derecha. Estos colores muchas veces se asocian a los colores de la naturaleza y de alguna manera generan cierta serenidad. Por otro lado, también tenemos los colores triádicos, que como verán son grupos de 3 colores que forman un triángulo, ya sea equilátero o isósceles. Y que en este caso permiten hacer también un contraste donde podemos destacar un color, pero también podemos manejar para las otras, digamos, opciones unos 2 colores que pueden acentuar nuestra visualización de datos. Finalmente están los colores monocromáticos, que es un color con sus diferentes tonos. Entonces, como verán, hay diferentes combinaciones de colores y muchas veces nosotros lo dejamos de lado, ¿no? Siempre el color es la parte final, pero creo yo que es muy importante, sobre todo si nosotros queremos comunicar algo. Por ejemplo, nosotros tenemos este gráfico y en este gráfico es un gráfico de barras donde tengo diferentes fabricantes y están las ventas por fabricante. Como verán, cada fabricante tiene un color diferente. Aquí no se entiende claramente qué es lo que quiero destacar. Quiero destacar al fabricante de mayores ventas o al fabricante de menos ventas. Como cada uno tiene un color diferente, no está claro esto.
Cuando no tengo claro o no quiero destacar, digamos, en este caso un fabricante específico, bastaría poner un solo color y suficiente. No necesito agregar más color. O también, por ejemplo, cuando queremos destacar de repente un valor máximo y un valor mínimo y queremos expresarlos con colores diferentes, ¿no? En este caso es un mapa y quiere mostrar un mapa de ventas donde aparentemente un determinado color indica mayores ventas y otro determinado color indica menores ventas. Sin embargo, acá es difícil identificar adecuadamente cuál es cuál. Pero si nosotros utilizamos tonos de color, podemos apreciar de que el color celeste, que tiene una mayor concentración de color, indica que tiene una mayores ventas. Finalmente, para terminar, toda visualización tiene que tener un objetivo. Entendamos que no podemos nosotros crear una visualización para todo el público o para toda la audiencia. Es importante tener claro sobre qué nos vamos a enfocar. Si nosotros no tenemos claro eso, pues probablemente nuestra visualización no va a ser la correcta o la más adecuada. Entonces, tenemos que identificar un público objetivo o una meta específica. Por ejemplo, esta es una combinación de gráficos que quiere expresar algo, pero si nosotros vemos con mayor detalle, podemos darnos cuenta que en la parte superior izquierda está mostrando número de empleados por provincia y género, número de empleados por departamento, ¿ok? Por acá a la derecha me está mostrando las ventas y los descuentos, y por acá abajo me está mostrando un gráfico del presupuesto por proyecto. Entonces, si bien el gráfico está respetando color, subtítulo, aparentemente está intentando mostrar diferentes cosas para diferentes audiencias. Entonces, el tema está acá que de repente no deberían ir juntos. Podría ser que de repente los dos primeros gráficos estén orientados a recursos humanos, los otros dos estén orientados a la parte de ventas y el último puede estar orientado a la parte de presupuesto o de proyectos. Entonces, no podemos mezclar visualizaciones que tienen objetos diferentes. Ese es un gran error que podemos cometer. Y esto tiene que ver con el contexto. Y el contexto se basa en 3 preguntas claves. El quién, el qué y el cómo. Es decir, ¿quién es mi audiencia? ¿Qué es lo que quiero comunicar? Y cómo presentar los datos. Cuando me refiero a quién es mi audiencia, es importante definir el público objetivo. ¿Para quién estamos haciendo nuestra visualización de datos? ¿Quién es el que toma las decisiones? Principalmente el tomador de decisiones es nuestro público objetivo, aquel que nosotros queremos de alguna manera influir en la toma de decisiones. La segunda pregunta tiene que ver con ¿qué necesito que sepa o haga mi audiencia? ¿No? Si yo ya identifiqué a mi público objetivo, yo tengo que saber qué es lo que quiero que haga o qué es lo que quiero que sepa. Y si quiero que haga algo, pues hay que enfocarse en la acción. Y finalmente es cómo presentar los datos. Una cosa es hacer una visualización y hacer digamos, la presentación frente a un auditorio, donde de alguna manera nos podemos describir y podemos profundizar las visualizaciones que estamos mostrando. Y otra forma es cuando creamos una visualización y lo enviamos por correo para que las personas que lo reciban lo logren entender. Son 2 formas diferentes y cada una va a tener de repente sus propios detalles o características. Importante también en este punto es tener cuidado con los sesgos, ¿no? Tratar de no mostrar los datos o en una forma que apoyen nuestras creencias, nuestros objetivos, cuando en realidad eso
puede tener un aspecto negativo en nuestra visualización de datos. Si bien lo he puesto al final, creo que estas serían las 3 preguntas iniciales con las cuales uno debería comenzar al momento de diseñar una visualización de datos. Y lo pongo al final porque creo que me interesa mucho destacar esto, que se vayan con esta idea principalmente, ¿no? Identifiquen su audiencia, identifiquen qué es lo que quieren comunicar, y identifiquen cómo presentar los datos. Y es ahí donde vamos a entrar con las buenas prácticas que acabamos de mencionar. ¿Alguna bibliografía interesante que podrían ustedes también revisar? Ahí lo dejo para que lo puedan ustedes chequear. Y bueno, agradecer a los organizadores. La verdad que estoy muy contento de que me hayan invitado y bueno, espero que no sea la última vez y poder participar de repente en un evento más adelante. Muchas gracias. Espero si hay alguna pregunta. Sí, licenciado. Hay un comentario de John Aguilar acerca de las buenas prácticas en la visualización de datos, específicamente los gráficos, que menciona muchas veces los gráficos pueden ser engañosos si incluyen manipulaciones en los ejes o escalas, ¿no? Hacia ese comentario. Sí, es correcto. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay casos emblemáticos que uno, bueno, puede encontrar por internet, incluso de medios de comunicación de prestigio, que han hecho visualizaciones bastante engañosas con respecto a eso, ¿no? Sí, es cierto. Por eso le mencionaba en la parte final el tema de los sesgos, ¿no? El tema de los sesgos es fundamental porque a veces, de repente, si no somos conscientes de estos sesgos, porque a veces es un tema también de sesgos inconscientes, sesgos cognitivos inconscientes, entonces podemos nosotros de repente hacer visualizaciones que se acomodan más a lo que nosotros pensamos, y eso pues evidentemente hay cierta manipulación de los datos, ¿no? Con estadísticas y predicción, cada ensayo nos lleva a más. Buscamos siempre la precisión. Y si el camino es complicado,